Buenas tardes, Alex. Alex, tu micrófono se está escuchando con mucho ruido tu intervención. Hola. ¿Se escucha mucho ruido? Sí. Tráeme el ventilador, pues. ¿Ahí? Mucho mejor ahí. Gracias. Ya que. Alex. ¿Tocayo? Sí, de pronto si puedes bajarle un poco el volumen a tu micrófono, tal vez. Para la configuración de la computadora. ¿Ahí? Ahí está un poco mejor. Ya que. Despierta, Rolando, despierta.
¿Me escucha, Alex? Sí, creo que estamos listos, ya estamos en la hora para poder dar inicio. Okay. Aldo, ¿estás ahí, Aldo? Aldo. Acá estoy, Alex. Buenas tardes con todos. Creo que tenemos la presencia del rector esta tarde. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, rector, y bienvenido. Buenas tardes con todos. Que tengan los micrófonos y cámaras encendidas, por favor, nos ayudan para mejorar la reproducción. Bueno, creo que podemos empezar. Aldo, por favor, todos los que se estén conectando, tengan la amabilidad de apagar sus micrófonos y sus cámaras. Adelante, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes, autoridades, docentes del instituto, compañeros estudiantes e invitados. Tengan ustedes una muy buena tarde de parte del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Damos la bienvenida a todos a una nueva jornada de conferencias. En este caso tenemos el tema de preparación física, la planificación del entrenamiento, que va a estar a cargo de nuestro conferencista invitado, el licenciado Alex Perlaza Estupiñán, quien es licenciado en Cultura Física, Deportes y Recreación, máster en Entrenamiento Deportivo, docente de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, docente del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol y quien fue exfutbolista profesional. Con su tema planificación del entrenamiento. También nos acompaña esta tarde como panelistas moderadores el tecnólogo, director técnico Aldo Mariano, docente de la materia de fútbol del Instituto Superior Tecnológico de Fútbol de la ciudad de Guayaquil y director técnico de las reservas de Guayaquil City, así como el director técnico Javier Torres, quien es asistente técnico de las reservas de Guayaquil City y que ayer también nos acompañó brindándonos una charla que creo que estuvo muy buena. Bueno, a continuación voy a dar el paso para que saluden nuestros invitados, ponentes y moderadores. Luego de eso, daré unas pequeñas recomendaciones para todos los que nos estábamos conectando a la sala y poder disfrutar de una mejor forma de la conferencia sin interrumpir a los demás compañeros ni al conferencista, ¿no? Alex, buenas tardes. Buenas tardes, Alex Aparicio, a Javier también un saludo bastante grande, a Aldo, a todos los compañeros que están ahorita presentes en esta conferencia o que han estado presentes durante toda esta semana en las conferencias que se ha brindado sobre fútbol. Bueno, hoy día tenemos un tema que es bastante interesante y sobre todo importante a la hora de ejercer nuestra profesión.
esperemos les guste. Es un punto, como decía ayer Javier, es un punto de vista más. Cada quien tiene su forma, su metodología de trabajar. Voy a colaborar un poco desde mi punto de vista con la información que puedo recopilar sobre este tema y poder aportar a sus conocimientos. Aldo, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, sean todos muy bienvenidos. Alex, agradecerte por estar presente hoy con nosotros y bueno, darnos esta conferencia referente a la preparación física, un área en la cual te especializas. Es una oportunidad muy buena para poder no solamente a los alumnos del instituto, sino también a las demás gente que está en sintonía con nosotros, poder transmitirles todos tus conocimientos. Un saludo muy afectuoso a Javier, a Alex Aparicio, que hacen posible que todo esto se pueda llevar a cabo, además de las autoridades del Instituto Tecnológico de Fútbol, el señor rector Máster Recalde, Alfredo Recalde, Carlos Castillo también, que nos colabora desde Controles, María Mercedes, que también apoya la iniciativa de llevar a cabo este ciclo de conferencias destinado a todos los alumnos, exalumnos e invitados esta tarde. Muy bienvenidos todos. Javier, adelante. Hola con todos, buenas tardes. Un gusto más estar aquí con ustedes un día más. Saludos a Alex, a Aparicio, a Aldo. Muchísimas gracias una vez más por la invitación, por estar aquí presentes y entusiasmado y con muchas ganas de seguir aprendiendo ahora de Alex, aparte con el tema de la preparación física. Así que un gusto para mí la invitación y nuevamente reitero las felicitaciones por la conferencia que han hecho. Me parece algo innovador y que yo creo que a todos los que estamos involucrados y que lo que nos gusta el fútbol y el juego, nos pone contentos tener todos los días este tipo de innovaciones y aprender. Así que de mi parte un saludo y un abrazo para Alex y adelante. Bueno, a continuación, unas pequeñas recomendaciones y consideraciones. Respetado participante, a tener en cuenta para el ingreso a la sala, dice tener paciencia al ingresar, puesto que muchas personas están iniciando a la vez. En caso de que al primer intento no pueda acceder, hágalo de nuevo. Al momento de ingresar a la sala virtual, por favor, silencie su micrófono para que no interrumpa la charla y deshabilite su cámara. Esto nos permitirá tener mejor señal de interacción. Si no tiene audio, en la parte inferior derecha encontrará el icono del menú, 3 puntos. Haga clic en él y acceda a la configuración. Allí podrá activarlo. Se pide total respeto para los panelistas. Escuchar con atención, no interrumpir activando su cámara o micrófono, ni con mensajes en el chat o compartiendo contenidos desde su dispositivo. A partir de este momento, por favor, todos apagar sus micrófonos, sus cámaras y dejar de usar el chat ni compartir contenidos desde su dispositivo. La sesión de preguntas o aportes serán autorizados por los moderadores cuando finalice la presentación del conferencista. A partir de ese momento podrán hacer preguntas o aportes a través del chat de la plataforma. Por favor, procure ser claro y conciso en las preguntas y aportes para respetar los tiempos programados. Participante que incurra al irrespeto se le hará llamado de atención. Si reincide, será expulsado de la sala. Alex, te pido de favor actives tu micrófono para poder dar inicio a la charla. Y muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Ok. Bueno, buenas tardes todavía. Para mí es un gusto estar con ustedes tratando este tema tan importante. Sobre todo que todavía no lo manejamos a lo mejor de una manera más eficiente, ¿no? Generalmente la planificación, sobre todo en las etapas juveniles, siempre los profesores, como no tienen mucha experiencia, buscan una planificación de internet o que alguien que se las pasa,
la comienzan a aplicar, pero en sí no saben esa planificación, qué sentido le dio a ese entrenador que la desarrolló, o cómo se están trabajando los componentes del entrenamiento, la preparación física, la preparación técnica y la preparación táctica. Entonces, hoy este tema va un poquito para dar un poquito más de luces a esos pequeños inconvenientes que tiene uno al momento de planificar los entrenamientos deportivos. Dale la siguiente, Alex, por favor. ¿Qué es la planificación? Constituye una forma de ordenar los conocimientos y las ideas. O sea, nosotros tenemos un entrenamiento, pilares fundamentales que son los que forman el componente del entrenamiento deportivo, que es la preparación física, la preparación técnica, la táctica, la psicológica, ¿no? Bajo esos 4 parámetros nosotros tenemos que comenzar a armar nuestra planificación. Es muy fácil, generalmente hace unos 20 años la planificación que se utilizaba era la de Mabillé, la tradicional, y esta planificación te daba bastante espacio para trabajar la parte física, la parte técnica, o sea, estaban divididos cada etapa para trabajarla. Actualmente, por el tiempo que es mucho más corto antes de las competencias, crea un problema bastante grande a la hora de desarrollar estas planificaciones. Pero igual siempre va a partir de ideas ordenadas que tenga el cuerpo técnico para poderlo organizar y poderlo expresar ya en la estructura del entrenamiento propiamente dicho. Al siguiente, Alex, por favor. Ventajas de la planificación. Te da un orden estructural. ¿Qué quiere decir? Que no vas a tener que estarte acordando qué hiciste la semana pasada, qué entrenamiento desarrollaste y cómo le tienes que dar continuidad a ese entrenamiento, sino que tú ya sabes que planificaste la temporada o la mitad del campeonato de una forma donde tú puedes ir a ver tus apuntes y saber qué tienes que trabajar en tal etapa, en tal periodo del entrenamiento. La organización es presentable, o sea, bien organizada. La ubicación personal, también sabemos a qué profesor le toca trabajar tal día la preparación física, o en qué momento le toca al entrenador trabajar la parte técnica o la parte táctica, ¿no? Y eso genera ¿qué? Que los deportistas tengan confianza, que crean en el entrenador. Lo más difícil es eso, porque una vez tú tienes mucho conocimiento, pero a la hora de aplicar esos conocimientos en la práctica, los jugadores a lo mejor no están convencidos y esos te crean bastante problema a la hora de poder lograr los objetivos, porque las planificaciones tienen un objetivo, ¿no? Lograr a lo mejor llegar a una etapa o campeonar, o por lo menos que el particular que se alcance el jugador la forma deportiva. Entonces, si los jugadores no creen en lo que tú haces, generalmente es bien difícil alcanzar y cumplir con estos objetivos. La siguiente, por favor. Las posibles desventajas de la planificación de los entrenamientos es que son estructuras cerradas, quiere decir que tú vas planificando en secuencia los procesos de entrenamiento que te van a ayudar a alcanzar una forma deportiva. Si tú no estás acostumbrado o tienes poca experiencia a la hora de aplicar ejercicios, generalmente la estructura sí, se te va a hacer bien cerrada, porque el fútbol es un deporte impredecible. Tú puedes decir, bueno, voy a planificar de esta forma porque a lo mejor a la sexta fecha vamos a estar en tercero, segundo o primera posición. Pero cuando estás en una posición a lo mejor más relegada, te obliga a ti a tener que improvisar dentro de la planificación que tú ya tienes hecha, y algunas veces es un poquito difícil si tú no la sabes manejar. Ya negarse a la experimentación, ¿no? Modelos no apropiados para el deporte o la población. Esto también es otra de las desventajas. Actualmente no tanto, porque ya hay planificaciones que están totalmente direccionadas al fútbol, que priorizan el enfoque principal que tiene este deporte. Por ejemplo, la priorización táctica hace énfasis en que el pilar principal es la parte táctica, ¿no? La parte táctica lo va a regir todo en el entrenamiento. Esto ya es de propio de este deporte. Pero generalmente la gente no conoce este tipo de planificaciones y todavía se usa la planificación tradicional, que no es una planificación que se direccionó al fútbol, se direccionó a otros deportes, a deportes cíclicos, no acíclicos. Deporte cíclico quiere decir como el atletismo, el ciclismo, que eran deportes repetitivos donde la parte técnica no tiene una importancia tan grande porque simplemente los movimientos siempre van en secuencia y se repiten.
Cuando es un deporte como nosotros, que encima es grupal y acíclico, donde tienes que hacer cambios de direcciones, cambio de velocidad, viene la parte técnica, la parte táctica, entonces este tipo de planificación no se ajusta tanto, pero todavía se lo entrena. Y todavía, y sobre todo la base de esta planificación es la base de otras planificaciones también que utilizan como el ATR o campana de fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Sigamos un poquito más, la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cuál es el problema de la planificación en los cuerpos técnicos? Es que algunas veces nos confundimos métodos de entrenamiento con planificación. Por ejemplo, hay muchas personas o muchos entrenadores que piensan que el entrenamiento funcional es un principio de entrenamiento. Dicen, no, ahora entrenamos de manera con entrenamientos funcionales y eso nos va a dar el éxito. Pero cuando nosotros hablamos de leyes y principios de entrenamiento deportivo, nos referimos más a la parte fisiológica. Cómo esos entrenamientos, cómo esos métodos que nosotros vamos a utilizar van a calar en el funcionamiento fisiológico del cuerpo del deportista, ¿no? Aplicar un entrenamiento de fuerza o ir al gimnasio o hacer uno de velocidad es un ejercicio que es una carga externa, pero tú tienes que saber cómo esa carga externa va a influir en la mejora del rendimiento de estos deportistas. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los principios de entrenamiento, la variedad. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que estar constantemente cambiando los ejercicios, las formas en que lo realiza, los entrenamientos, porque el cuerpo generalmente se acostumbra a, si tú repites mucho un ejercicio, se acostumbra a ese cuerpo del deportista, a ese ejercicio, y después ya no crece, o sea, ya no mejora. Entonces, para que el jugador siga siendo estimulado y su progreso se pueda llevar a cabo, tú tienes que constantemente estar buscando ejercicios de diferentes aspectos, tanto físicos, técnicos, tácticos, para que el jugador pueda mejorar. De lo contrario, viene un estancamiento. Cuando hablamos de progresión del entrenamiento, esto quiere decir que todo el ejercicio, todos necesitamos un tiempo de adaptación después de aplicar una carga. Esta carga de entrenamiento debe ir aumentando progresivamente para que se pueda dar una adaptación. Por eso cuando nosotros comenzamos el año, la temporada, empezamos con ejercicios aeróbicos y a medida que va pasando las semanas del entrenamiento, vamos aumentando la velocidad hasta que dejan de ser aeróbicos y comienzan a hacer esos ejercicios anaeróbicos, porque necesitamos una progresión de esos ejercicios, de esos estímulos que nosotros estamos aplicando para que el jugador mejore la forma deportiva. De lo contrario, si ustedes no realizan esa progresión, o sea, se mantienen todo el año en trabajos aeróbicos o trabajos con un impacto medio y no vamos subiendo la intensidad de ese entrenamiento, entonces vamos a ir perdiendo la forma deportiva y también vamos a retroceder en lo que nosotros queremos. El desarrollo multilateral es importantísimo. Alguna vez el desarrollo multilateral en divisiones inferiores lo realizamos muy bien. Tratamos de que el niño tenga bastante variedad de estímulos porque necesitamos que trabajar sobre qué, sobre su cerebro. Entonces trabajamos bastante la coordinación, utilizamos bastante ejercicios perceptivos y orientación, de equilibrio, fuera de las capacidades condicionales, porque queremos que ese chico tenga bastantes estímulos para que pueda alcanzar un buen nivel, su cerebro se desarrolle, porque nosotros tenemos que tener eso claro. Cuando nosotros estamos en etapas de formación, nosotros estamos buscando que el jugador aprenda los conceptos y desarrolle la inteligencia de juego necesaria que le permita llegar a la primera categoría. De lo contrario, va a ser limitada las oportunidades que tendrán de llegar al alto rendimiento. Cuando hablamos del principio de individualización, ¿qué quiere decir? Que todo ser humano es diferente a otro. Y aunque nosotros manejamos en el fútbol un grupo que algunas veces llega a 25 o 30 jugadores, tenemos que ir identificando las debilidades y fortalezas de cada uno de ellos para poder trabajar en mejorarlas. Porque si nosotros siempre vamos a aplicar trabajo y siempre lo enfocamos de manera general, va a ocurrir que unos mejorarán y otros no. Porque como les dije, cada organismo es diferente. A lo mejor tú haces un entrenamiento, una intensidad para ti alta y un jugador, a lo mejor esa intensidad alta que tú dices, lo haga a lo mejor que sus pulsaciones se aceleren tanto que él no pueda cumplirlo. Y a lo mejor otro, ese estímulo ni siquiera le hace
mella, lo hace fácilmente. Entonces nosotros tenemos que identificar cada grupo, saber quién está bien, quién tiene una buena resistencia o fuerza o velocidad, quién tiene un rendimiento medio en estas capacidades y quién no, para poder ir un poco individualizando el entrenamiento. ¿Es difícil? Sí, porque necesitas algunas veces de tiempo para poderlo hacer, pero es necesariamente realizable. Cuando hablamos de especialización, tiene que ser movimientos específicos de cada deporte. O sea, cuando nosotros vamos a hablar de la especialización, nos hablamos directamente al fútbol. Tenemos que enfocar el entrenamiento, tanto físico, técnico, táctico, en darle al jugador herramientas que sean importantes para él en su desarrollo en este deporte, en el aprendizaje de este deporte. Por ejemplo, si yo les digo en un trabajo físico, vamos a darle una vuelta a la cancha a la máxima velocidad. Para el jugador es fácil, da una vuelta a la máxima velocidad, estaremos haciendo un trabajo analítico donde la parte fisiológica de este futbolista va a mejorar. Pero si yo le digo al futbolista, vas a dar una vuelta a máxima velocidad alrededor de la cancha dominando el balón. Tú dices, sí, no va a ser la misma velocidad que cuando lo hace sin balón. Sí, pero en cambio la intensidad va a ser mucho más alta porque el jugador en ese ejercicio va a tener que desarrollar coordinación, agilidad, concentración, atención, control del balón. Estamos trabajando muchas más capacidades y vamos a tener a lo mejor un beneficio mucho más grande, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan identificar los ejercicios que van a aplicar y qué beneficio van a obtener de cada uno de esos ejercicios y cada método que van a utilizar para desarrollar ciertas capacidades. Dice el principio de reversibilidad, ¿no? Si dejamos de entrenar, puede haber un cambio de las mejoras obtenidas. Siempre cada principio va enlazado uno con otro, porque ahí viene el de continuidad. ¿Qué quiere decir? Que cada cierto tiempo tú tienes que realizar un estímulo nuevamente. O sea, si hoy día hiciste un trabajo de fuerza y después lo haces después de 15 días, el objetivo de ese estímulo lo perdiste, porque ya en ese periodo el cuerpo volvió a su estado inicial. En cambio, si nosotros hacemos un trabajo de fuerza después de un tiempo donde se pueda dar la supercompensación, digamos, después de 72 horas, o se puede realizar un estímulo igual, ese cuerpo va a ir mejorando, porque el jugador se va a adaptar a la frecuencia del entrenamiento y también con el aumento, la progresión de la intensidad que tú le vas a ir dando a ese trabajo, ellos van a ir mejorando. Y el de especificidad, volvemos, es que los ejercicios meramente del fútbol tenemos que aplicarlos a la hora de realizar el trabajo, sea físico, técnico, táctico o psicológico. Adelante, por favor. Tocayo. Ahora, todos estos principios y leyes tienen que ser aplicados de una manera que te dé la mejora del entrenamiento. Si nosotros vamos a hacer un trabajo de fuerza el día lunes, por ejemplo, no podemos repetirlo, hacer otro trabajo de fuerza al siguiente día, y al siguiente día, y al siguiente día, o al siguiente día. ¿Por qué? No le estamos dando el suficiente tiempo de descanso a ese cuerpo, y lo que vamos lo que vamos a ocasionar en ese cuerpo es que sea propenso a lesiones, que el músculo se queme y no se desarrolle, que provoquen lesiones musculares, y algunas veces bajan hasta las defensas del cuerpo y el deportista se hace propenso a captar cualquier tipo de enfermedad. Entonces nosotros, para poder aplicar un estímulo, tenemos que trabajar. ¿Qué pasó, Alex? Si es posible la diapositiva, ponla. Tocayo, perdón. ¿Me escuchas? Sí, ¿estás viendo la diapositiva? No, todavía no está, se salió. ¿Me escuchas? Sí, por favor, los compañeros, de no compartir nada desde sus dispositivos. Tengan la amabilidad para Ok, poder continuar. exacto. Continuemos. Entonces, para nosotros poder nosotros aplicar ese ejercicio, como les decía, de fuerza, tenemos que respetar el tiempo que necesita el cuerpo para poder descansar, alimentarse y poder
mejorar esa condición física. ¿Qué va a pasar? Si nosotros hacemos aquí, ustedes ven en la diapositiva, el estímulo inicial, nosotros estamos en un estado que llevan las líneas que van en el intermedia, en la que no están continuos. Ustedes ven, es el estado inicial del futbolista donde nosotros lo encontramos. Cuando nosotros aplicamos un estímulo, en este ejemplo, el trabajo de fuerza, cuando nosotros estamos realizando ese estímulo, la forma física no es que va a mejorar inmediatamente. En ese momento el jugador va a terminar cansado, agotado, solo quiere ir a comer y quiere ir a dormir, porque el cuerpo se lo pide. ¿Por qué se lo pide? Porque lo necesita para poderse recuperar. Entonces, cuando ustedes ven aquí la onda cómo funciona, iniciamos en la línea discontinua, aplicamos ahí el estímulo por medio del cansancio y la fatiga baja, la forma deportiva momentáneamente, y luego viene la onda de recuperación, pero esa onda viene concebida con un descanso y una alimentación, todo lo que pueda hacer el deportista para poder recuperarse completamente del estímulo inicial que se realizó. Después, esa onda ustedes ven que pasa la línea discontinua, pues la pasa ¿por qué? Porque ya mejoró. Después, cuando se recuperó, ya el estímulo inicial ya no va a ocasionar la misma mejora o el mismo impulso. Para que aquí el futbolista pueda mejorar un poco más, vas a necesitar un estímulo superior. ¿Qué quiere decir? Después de 72 horas, vas a tener que aumentar un poquito el trabajo de fuerza para que ese futbolista pueda seguir progresando. Porque si tú vuelves a realizar el mismo estímulo, las mismas repeticiones, con el mismo peso, etcétera, 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 simplemente lo que va a hacer el futbolista se mantiene un tiempo y después vuelve a caer sus condiciones iniciales de física, ¿no? Adelante, Tocayo. Ahora, ¿sobre qué capacidades nosotros vamos a trabajar en el fútbol y sobre qué capacidades nosotros vamos a desarrollar todo esto que hemos visto, ¿no? Los principios de entrenamiento, la ley de supercompensación, etcétera, 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 ¿no? Vamos a trabajar sobre las capacidades físicas, ¿no? Tanto los factores de la eficiencia física en el fútbol como los factores perceptivos motrices, ¿no? ¿Qué quiere decir nosotros? En la primera etapa nosotros necesitamos desarrollar la fuerza general para poder después desarrollar fuerza explosiva, dinámica, estática, la fuerza del tronco que la vamos a desarrollar por medio de los ejercicios lumbares, de abdominales, etcétera, etcétera. La flexibilidad, la resistencia, la velocidad, el endurecimiento, resistencia de larga duración, etcétera, etcétera. Y los factores perceptivos motrices que después que nosotros ya hemos mejorado bastante las capacidades físicas, vamos a poder trabajarlos y vamos a poder desarrollarlos. Como son los perceptivos motrices, tiempo de reacción, capacidad de golpeo, coordinación psicomotora, destreza manual, destreza digital, precisión psicomotora, estabilidad del pulso, kinestesia motora, coordinación corporal global, equilibrio corporal global y tasa de control, etc. Tocayo, por favor, ¿sí? Ahora, entramos en la planificación que generalmente todo el mundo tiene una idea de manejarla, que es la planificación tradicional, porque generalmente es la que se ha venido desarrollando, sobre todo aquí en el Ecuador, por más de 20 años, y es la que generalmente, la primera que nos enseñan, ¿no? Sobre todo porque la podemos aplicar en cualquier deporte. Esta planificación tiene 3 periodos, ¿no? El de preparación física general, viene el de competitivo y viene el periodo de tránsito. Cada periodo tiene dividido en etapas, cada etapa cuenta con mesociclos, varios microciclos forman un mesociclo y varias sesiones constituyen un microciclo. Su unidad básica es la sesión de entrenamiento, lo que vamos nosotros a hacer en el día a día. La suma de un número de sesiones forma un microciclo y la suma de esos microciclos forma un mesociclo y así sucesivamente. Sigue, Tocayo. Ya, estos periodos de entrenamiento, en la subdivisión del macrociclo, el cual abarca un año hasta 2 o 3 años, depende del deporte, el cual abarca una serie de mesociclos que se caracterizan por sus objetivos y contenidos propios. Generalmente el macrociclo abarca 3 periodos, como les dije antes, el preparatorio, el competitivo y el de tránsito, y estos tienen cada uno sus propias etapas.
En la etapa de nosotros de preparación física general, es una etapa que no es específica del fútbol, o sea, o de ningún deporte, porque vamos a trabajar sobre capacidades condicionales, sobre la fuerza, sobre la resistencia. ¿Qué vamos a buscar? Que se desarrollen esas capacidades para después, en la siguiente etapa, en la etapa de preparación física especial, comenzar a trabajar ya sobre las capacidades propias del deporte, en este caso el fútbol. En el periodo competitivo, en etapa precompetitiva, ¿qué vamos a hacer? Un modelaje competitivo, vamos a hacer a lo mejor partidos amistosos, buscando que el jugador no alcance solamente la forma física, sino la forma deportiva. La forma deportiva, y eso hay que tenerlo bastante claro, la forma deportiva no es lo mismo que la forma física. Ustedes no pueden al primer partido del campeonato comenzarle a exigir a los jugadores porque dicen, no, físicamente ya estás bien, pues tienes que correr. Simplemente ellos han alcanzado un nivel físico acorde, pero después la forma deportiva la va a alcanzar generalmente algunas veces entre el primero y el segundo mes de competencia, en un campeonato tan largo, digamos, como el campeonato ecuatoriano. Y en la etapa competitiva, obviamente, es la etapa donde ya arranca el torneo, donde el entrenamiento comienza a dosificarse de otra manera, comienza a dosificarse de otra manera, bajo esa misma estructura que planificamos inicialmente. Pero obviamente un mal resultado te va a condicionar a ti que tengas que hacer algo diferente dentro de esa propia estructura de la competencia. Y el periodo de tránsito, que es un periodo que generalmente se dan los deportistas para que puedan recuperarse, desestresarse de la competencia intensa que ha tenido durante todo ese tiempo. Generalmente se la considera en este periodo, en esta planificación de entrenamiento. Hay otras planificaciones que no la consideran, ¿no? Y, por ejemplo, en este periodo de para que tenemos en este momento, los jugadores no es que están en su casa sin hacer nada. Hay una planificación que se les ha dado los clubes a cada uno de los jugadores para que la cumplan, y ya es cosa de ellos si la cumplen o no, porque es importante que mantengan un nivel alto, porque cuando se reúne la competencia, si los jugadores no se han entrenado de una manera adecuada, se va a notar en el rendimiento del equipo. Adelante, Tocayo. Organización de las estructuras intermedias en el entrenamiento deportivo, como les dije, todo parte de la sesión. Una sesión de entrenamiento está compuesta por ejercicios, ¿no? Esos ejercicios van a buscar un estímulo que obviamente tú planificaste para esa semana. Esos ejercicios forman la sesión de entrenamiento. De la suma de varias sesiones de entrenamiento te van a convertir en el microciclo, se van a convertir en el microciclo. Después estos microciclos se convertirán en mesociclo o bloques. Después vienen las etapas y después viene el macrociclo, exactamente. De esta manera, ¿no? Para poder cumplir con la planificación anual que tú has desarrollado durante todo el tiempo que entrenaste durante todo el año. ¿Toca ahí? Aquí tenemos la planificación competitiva y lo que tú vas a trabajar por cada una de estas etapas. Como les decía, la primera etapa, la preparación física general, como ustedes ven, la señalización de color azul, en la primera etapa, en la etapa general, es muy alta porque es lo que tú vas a desarrollar para poder crear las bases fisiológicas del futbolista. ¿Qué vamos a buscar con el trabajo aeróbico? Que el deportista mejore la circulación, eso que va a generar que haya una mejor oxigenación del cuerpo, y de esta manera el futbolista va a elevar su rendimiento, la oxigenación también va a llegar a su cerebro y eso va a permitir que el rendimiento del futbolista se pueda mantener durante mucho más tiempo en la competencia. Entonces aquí, ¿qué vamos a trabajar? La resistencia de base, ¿no? Que se trabaja con intensidades medias, ¿no? Buscando primero una adaptación y después progresivamente ir elevando el nivel de los ejercicios. Como ustedes ven aquí, la curva inicia en la etapa general de preparación física general, siendo uno de los pilares fundamentales, pero a medida que vas pasando a la etapa especial, los trabajos aeróbicos comienzan a perder un poquito de campo hasta llegar a la etapa competitiva, donde la etapa competitiva generalmente los trabajos aeróbicos se lo hacen más en la etapa en los calentamientos, pero cuando ya nosotros entramos a los ejercicios propiamente dicho, ya ha cambiado totalmente la estructura porque buscamos velocidad en la realización de los ejercicios. Ya, el otro color, por favor. Ya. Cuando pasamos a la etapa de preparación física especial, ya vamos a comenzar a trabajar sobre los elementos o sobre las capacidades propias de del fútbol.
Entonces comienza a descender lo que es la resistencia aeróbica, pero comienza a desarrollarse lo que es la resistencia anaeróbica. Prácticamente una semana antes que termine la resistencia general, ya nosotros estamos trabajando seguramente sobre el umbral aeróbico, y sobre ese umbral vamos a comenzar a ir subiendo de poco la intensidad, buscando que el jugador se adapte mejor al entrenamiento y sobre todo al trabajo en fatiga, que es lo que nos vamos a encontrar en la competencia. Generalmente nosotros vamos a ir a jugar a la altura cada 15 días y necesitamos que el jugador haya desarrollado la resistencia anaeróbica láctica para que pueda cumplir con partidos en una situación de falta de deficiencia de oxígeno, que es la que nosotros encontramos cada vez que vamos a jugar de la costa a la sierra. El otro color, por favor, tocayo. Viene la parte ya entramos al periodo precompetitivo y competitivo. ¿Qué otra metabolismo comenzamos a trabajar aquí? El anaeróbico láctico. ¿Qué característica tiene este metabolismo energético? Que se va a trabajar con intensidades muy altas, pero sus periodos de ejecución son muy cortos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí vamos a trabajar bastante la velocidad, porque necesitamos que el jugador trabaje o se activen las fibras musculares rápidas del organismo para poder cumplir con a lo mejor el desarrollo de otras capacidades como la reacción, la velocidad explosiva, la inteligencia de juego, otras capacidades coordinativas que también tienen que ver mucho con este tipo de trabajo para que los jugadores puedan ir progresando. Ustedes ven cómo vamos pasando de trabajos aeróbicos, y de los trabajos aeróbicos vamos a ir subiendo poco a poco al láctico y al aláctico, ¿no? Para nosotros poder cumplir con una planificación bien estructurada, bien dosificada, y que nos van a llevar a cumplir con los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Generalmente los entrenadores, y algunas veces cuando no tienen un preparador físico dentro del equipo, comienzas con un problema muy grave, que es del periodo de preparación física general, comienzas a trabajar con intensidades muy altas. Esto no va a provocar un beneficio a largo plazo, solo vas a provocar que se aceleren los periodos de desarrollo de las capacidades, pero que te va a tener un corto tiempo de duración. Y cuando ese tiempo de duración, que a veces es muy corto, después vas a comenzar a tener lesiones, problemas físicos y hasta enfermedades. Y la pérdida total también de la forma deportiva. No es casualidad algunas veces que ustedes ven equipos que arrancan el campeonato y la primera etapa liquidan, van primero, ganan en todas partes, pero cuando faltan 10 fechas para que termine el campeonato, se pinchan y caen de una manera vertical, muy fuerte, ¿no? Comienzan a perder partidos y terminan perdiendo en 4 o 5 fechas todo lo que ganaron durante todo el año. Algunas veces porque esos procesos nosotros los aceleramos, comenzamos a trabajar muy intenso desde las primeras etapas, y lo que provocamos es simplemente que el jugador acelerara la pérdida de forma deportiva del jugador, y que no nos va a llevar a nosotros a cumplir con esos objetivos. Por eso hay que tener mucha paciencia, tranquilidad a la hora de realizar los ejercicios físicos, sobre todo ahora combinarlos bastante con la parte técnica, la parte táctica, la psicológica, para que nosotros podamos hacer una progresión bien organizada, bien aplicada, y nos mantenga la forma deportiva el mayor tiempo posible. Si es necesario, hasta la última fecha, para que el jugador, o por lo menos el equipo, se pueda lograr los objetivos que se han planteado inicialmente. Si nosotros no estamos o no nos empapamos bien de la aplicación de principios, de las leyes y de los ejercicios que nosotros vamos a hacer, generalmente es bien difícil garantizar el éxito. Por ahí se puede dar, ¿no? He visto casos de gente que no sabe o no sabía planificar, pero que le ha ido bien, pero generalmente va a ser muy esporádico, porque tienes que tener bastante conocimiento de lo que es la planificación para poder hacer una adecuada planificación. Adelante. Ahora, los ejercicios, ¿qué son? O sea, nosotros a la hora de planificar ejercicios, o vamos a trabajar, digamos, hoy día vamos a trabajar 5 kilómetros, o vamos a hacer en ejercicio de fuerza 5 series de 10 repeticiones. Todas esas son cargas que nosotros estamos aplicando en un entrenamiento. Estas cargas
la explicamos mediante ejercicio físico y la intensidad, la duración, la densidad respectiva con la que vamos a utilizar, o sea, con los componentes de la carga que vamos a utilizar, se va a poder realizar un proceso de adaptación del organismo del deportista al entrenamiento deportivo, ¿no? Si nosotros esos ejercicios físicos, como digo, no respetamos las leyes o los principios y lo aplicamos diariamente o lo aplicamos después de mucho tiempo, no vamos a tener la progresión necesaria. Esa carga tiene que estar también bien distribuida para que ustedes puedan darle continuidad a ese trabajo, progresión, y que la mejora del rendimiento del deportista o del futbolista se dé de una manera adecuada. Adelante. Tipos de carga. A la hora de nosotros hacer los ejercicios estamos aplicando carga. Ahora hay varios tipos de carga. Una es la carga externa. ¿Qué es la carga externa? Son los ejercicios que ustedes eligieron para poder, para que los realicen los futbolistas. Esa es la carga externa. Hoy día vamos a hacer 1 kilómetro de una intensidad media alta para mejorar la resistencia aeróbico. Vamos a trabajar sobre el umbral aeróbico. Sí, bueno, esa es la carga, ¿no? Esa es la carga externa. La carga interna, ¿qué tiene que ver la carga interna? ¿Cómo esa carrera que tú realizaste de 1 kilómetro con una intensidad moderada alta afecta el cuerpo del deportista, la parte fisiológica? ¿Qué va a ocasionar esa carga de entrenamiento en el cuerpo del deportista? Eso es lo que tú quieres y eso es lo que tú estás direccionando ese ejercicio. Que se produzca una mejora, que se produzca la adaptación del deportista a trabajar con lactato, con cierta cantidad de lactato en la sangre, a que a lo mejor la parte psíquica también intervenga ahí, bueno, supere la parte volitiva, que el jugador meta gana y pueda cumplir con ese proceso. Bueno, todas esas componentes que se dan en la parte externa van a afectar la parte interna del deportista con la carga interna y la carga psicológica. Toca ya siguiente. ¿Cuáles son los componentes de la carga o de la dosificación de los ejercicios de entrenamiento? El primero es la duración. Digamos, bueno, vamos a correr 1 kilómetro, ese kilómetro los futbolistas lo tienen que hacer en 4 minutos, esa es la duración de ese ejercicio, ¿no? El volumen es el tiempo que va a realizar la carrera continua, ¿no? La intensidad es la velocidad que tú le estás diciendo. Vamos a trabajar moderado o alto, que quiere decir que vas a trabajar con pulsaciones de 170, 175, 175 pulsaciones por minuto. Ya estás trabajando sobre el umbral aeróbico, es una intensidad moderada alta y que el jugador ya le está marcando la intensidad que en ese parámetro te tiene que marcar, en ese parámetro se tiene que mover, porque si el futbolista no lo cumple o llega con pulsaciones 160, no está cumpliendo el objetivo de esa sesión de entrenamiento. Y si llega a lo mejor por encima 190, ¿qué te está indicando? Que el jugador está mal físicamente a lo mejor si lo comparas con el resto de tus compañeros y que ese jugador a lo mejor tiene que traer un trabajo diferenciado con a lo mejor con un tiempo más alto, en vez de 4 minutos, 4 minutos y medio, para que él pueda cumplir con ese proceso de adaptación al trabajo que tú estás planificando. Y la densidad tiene que ver mucho con la frecuencia de los ejercicios o la aplicación de los ejercicios por unidad de tiempo, ¿no? Tú vas a decir, bueno, vamos a trabajar 1 kilómetro, pero vamos a hacer, vamos a hacer a lo mejor 3 kilómetros, vamos a trabajar cada kilómetro en 4 minutos y entre kilómetro y kilómetro tiene que haber un descanso. Entonces, es que la densidad es más o menos el mecanismo que tú manejas para darle la carga de trabajo y la recuperación en un entrenamiento. Y el descanso obviamente son las pausas, las micropausas y las macropausas que tienen que estar completamente también integradas dentro del entrenamiento porque son en esos procesos donde se mejora la parte física. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un trabajo de fuerza, el trabajo de fuerza no va a mejorar inmediatamente. Por más que el jugador se vea más hinchado o hipertrofiado en ese momento, llega a su casa y obviamente pierde un poco de masa muscular inmediatamente, más si no descansa. Cuando se ve la mejora de la fuerza, o comienza a mejorar la fuerza el deportista, cuando duerme. En el sueño profundo es cuando el deportista mejora la fuerza, o mejora la hipertrofia, o mejora el rendimiento de fuerza después de haber aplicado un ejercicio de entrenamiento que vaya en esa dirección. Entonces nosotros tenemos que saber que tanto el ejercicio como el descanso son importantísimos para que se pueda dar una adaptación correcta al entrenamiento deportivo. Si nosotros vamos a trabajar la parte aeróbica,
nosotros sabemos que se da de uno en uno. O sea, si trabajaste 5 minutos de carrera, tienes que darle 5 minutos de descanso. Cuando nosotros sabemos que cuando vamos a trabajar la parte anaeróbica láctica, sabemos que nosotros tenemos, si trabajamos 1 minuto, el jugador tiene que tener menos tiempo de recuperación. ¿Para qué? Porque nosotros estamos trabajando con el trabajo anaeróbico, el metabolismo anaeróbico láctico. Es que el cuerpo del deportista se acostumbre a trabajar con lactato en la sangre. Entonces, para que se pueda acostumbrar a trabajar con lactato en la sangre, nosotros tenemos que darle tiempo de recuperaciones más cortos para que el jugador con cansancio pueda realizar otra repetición y así ese cuerpo vaya acostumbrándose a trabajar de esa manera. Adelante. Aquí nosotros vamos a ver espacio reducido y preparación física, cómo se van a dar. Si nosotros hacemos un espacio reducido de 7 contra 7, 8 contra 8, con 10 minutos de ejecución en ese entrenamiento, nosotros estamos haciendo en ese entrenamiento ya 2.500 metros de carrera. A lo mejor no continua, pero ya hay un impacto sobre el cuerpo del deportista. ¿Qué va a pasar? Que si nosotros lo hacemos el juego de espacio reducido en un espacio grande, no sé, 40 por 30 metros, por la cantidad de jugadores, de 7 contra 7, 8 contra 8, se va a convertir en un trabajo aeróbico, porque ahí va a haber jugadores que van a estar en actividad, pero otros van a estar fuera de la jugada de juego y van a estar en descanso. Entonces, por el espacio y por la cantidad de jugadores, se vuelve un trabajo aeróbico. Pero si tú quieres que un trabajo sea mucho más intenso, ¿qué vas a hacer? Le vas a bajar a lo mejor el espacio, baja el número de jugadores, 6 contra 6 o 4 contra 4, y eso le va a dar otra característica a ese juego. Va a terminar siendo un trabajo a lo mejor anaeróbico. Mientras a lo mejor en el espacio grande, 7 contra 7, los jugadores iban a terminar ese juego con pulsaciones de 150, 160, a lo mejor con menos espacio y menos jugadores, esa intensidad va a elevarse mucho más, van a trabajar con intensidades de 170, 175. Entonces, nosotros tenemos que saber los beneficios que aporta cada uno de los ejercicios a la mejora del entrenamiento. Y ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Por favor, Alex, coloca el video. Aquí vamos a ver un trabajo que aplica el Cholo Simeone en las prácticas regulares de fútbol del Atlético. Ustedes ven, es un juego meramente táctico, pero tiene un componente físico muy alto. Generalmente el jugador tiene que estar concentrado, está constantemente moviéndose, nadie está parado en ese juego, y obliga a que las pulsaciones se eleven mucho. Por eso el juego, cuando ustedes vayan a verlo, el juego que está en YouTube, dura apenas 2 minutos, porque las intensidades con las que se está manejando son muy altas, y para cumplir con todos los objetivos que este juego tiene, la parte táctica y la psicológica, aparte de la física, necesita que sus periodos de ejecución sean muy cortos. Pero como ustedes ven, nadie está parado, las pulsaciones se elevan, el espacio es muy corto, lo que hace que todo el mundo esté moviéndose constantemente. Pero al aplicar este tipo de juegos, el beneficio es mucho más alto que a lo mejor hacer un ejercicio analítico de hacer carrera continua, de mandar al jugador, de mandar a los deportistas a correr a campo traviesa o a saltar valla, porque no solamente estamos trabajando el componente físico, que el jugador mantenga elevadas sus pulsaciones, que con ello se beneficie en la parte, la parte física, sino que también están con otros componentes como el psicológico, como el técnico y el táctico, actuando de una manera sincronizada. ¿Ya? Y aquí vemos otro trabajo analítico, es un trabajo con una metodología analítica. Como digo, donde los futbolistas hacen ejercicios diferenciados, desconceptualizados totalmente del fútbol. Son métodos que se utilizan y que son muy buenos. O sea, todos los métodos que uno puede integrar al entrenamiento son muy buenos, pero hay unos que te aportan mucho más que otros. El anterior es un método global donde el jugador va a encontrar todos los componentes del entrenamiento en un solo ejercicio. Aquí no, vamos aquí a encontrar un solo componente que es el físico. Están trabajando en el desarrollo de la resistencia y obviamente necesitan trabajarlo con carrera continua, con intervalos, con farlek, etcétera, etcétera. ¿Hay una mejora física? Sí.
pero obviamente por los tiempos que ahora se manejan en el fútbol, que son muy cortos, se vuelve a lo mejor un ejercicio poco conveniente, pero igual se lo puede realizar. Aquí ven también los trabajos de fuerza de manera analítica. Todo eso son ejercicios que nosotros podemos realizar durante el entrenamiento. Como les dije, la planificación de entrenamiento deportivo es muy compleja, pero te da muy buenos resultados si tú la manejas de una manera eficiente. O sea, si tú te reúnes con tu cuerpo técnico y pueden aportar cada uno a la hora de planificar las sesiones de entrenamiento, en los microciclos, en los macrociclos, van a poder integrar todos los trabajos que ustedes quieran a la hora de realizar. Ustedes pueden trabajar la parte física con su modelo de juego, lo pueden realizar. En la periodización táctica se lo trabaja así, ¿no? Todo lo que se realiza en cancha tiene que valerse de la parte táctica para poderlo llevar a cabo. Acá, obviamente, utilizamos otro tipo de planificación, pero para poder aprovechar los tiempos de entrenamiento que son muy cortos, podemos realizarlo, elegir bastantes métodos de entrenamiento para realizarlo y sacarle el mayor provecho al entrenamiento deportivo. Con esto ya estoy terminando lo que es mi tema del día de hoy. Les agradezco mucho su presencia y si tienen algunas preguntas, bueno, en un pocos minutos creo que ya vamos a comenzar a contestarlas. No se queden con nada, traten de hacerlas salir de todas las dudas que ustedes tengan para que podamos aprovechar esta charla. Tocayo. Listo, Aldo, Javier, por favor, activen sus micrófonos para que vayan haciendo los compañeros las preguntas en el chat. Les solicito que desactiven todos los micrófonos y las cámaras, por favor. Al momento de hacer la pregunta, Alex, desactiva los micrófonos cuando te esté preguntando Aldo o Javier, para que podamos escucharlos claramente y asimismo al momento de que Alex responda a la pregunta, Aldo y Javier también deshabilitar su micrófono. Está bien. Ok, muy buenas noches, bueno, con todos nuevamente. Iniciamos la sesión de preguntas. En el chat pueden dejarnos sus inquietudes, nosotros se las vamos a ir transmitiendo al profe Alex Perlaza y a continuación él va a ir respondiendo a todas las inquietudes que tengan. Alex, tenemos a Kevin León, que te manda un saludo, bueno, hace una pregunta. Dice, en esta obligatoria jugar ejercicio, trabajo, los ejercicios, los trabajos debe realizar para no perder la fuerza física y resistencia, sobre todo bajo qué parámetros, ya que se encontraría en una etapa precompetitiva por el tiempo inactivo que está teniendo. Gracias. O sea, me imagino que lo que quiere preguntar Alex es lo que está pasando en esta etapa en la cual existe un parate y obviamente los jugadores no están teniendo la misma quizás carga de entrenamiento respecto a una sesión normal dentro de su entrenamiento diario, en la cual por el confinamiento hoy no la puede tener. Adelante, Alex. Está bien, mira, es importante tener algo claro. Como le dije al principio, los componentes de entrenamiento son los físicos, los técnicos, los tácticos y los psicológicos. Obviamente, cuando nosotros trabajamos en condiciones como las que ahora tenemos por el problema que se está dando, vamos a trabajar a lo mejor en casa la parte física, uno o dos de los componentes de un entrenamiento. Lo que vamos a tratar nosotros es que a lo mejor por el espacio, que no es muy amplio, a lo mejor no todos tengan un patio grande donde puedan realizar a lo mejor un trabajo de carrera continua, o por lo menos tengan el espacio para dar vueltas y que puedan mantener un poquito la parte orgánica activa. Buscar métodos que nos puedan ayudar nosotros. En este aspecto, el entrenamiento funcional es muy bueno a la hora de aplicarlo en espacios pequeños, ¿no? Puedes hacer muchos ejercicios como... hay uno que lo utilizan mucho los crofiteros, que es como polichinelas, y hay uno que es específico donde tú haces pecho, después te levantas y haces un salto, que son ejercicios a lo mejor que te van a aportar lo necesario para que tú puedas mantener la forma deportiva. Por ejemplo, aquí en la casa hago mucho lo que es abdominales, brazos, trato de hacer a lo mejor un ejercicios de bastante movimiento para poder mantener la parte fisiológica, o sea, el organismo, pero cuando termine el problema que nosotros estamos atravesando, es muy difícil que los jugadores tengan las mismas condiciones físicas con las que terminaron
o que terminó o empezaron este problema, o sea, la cuarentena. Cuando empezó la cuarentena, tenían un estado físico y cuando seguramente termine la cuarentena van a tener otro estado físico. Por ahí lo que podemos nosotros hacer es mantener las bases que nos permitan después, en 1 o 2 semanas, recuperar lo perdido. Difícilmente, a lo mejor en casa, trabajando todos por su cuenta, vamos a poder desarrollarnos todas las condiciones físicas de manera indicada, ¿no? Alex, Otra pregunta. otra pregunta, Alex. Acá tenemos una pregunta que te ponen Manuel Montalbán. Al inicio de cada temporada, ¿tenemos alguna guía o tabla para tener idea en qué forma física debe llegar el jugador? ¿O solo llega y los entrenamos a todos por igual? Generalmente en Europa se estila que el cuerpo técnico saliente tiene que dejar el informe anual, ¿no? De todo lo que se hizo en el año, la forma física con la que dejó cada uno de los futbolistas. Eso le ayuda a que al entrenador que llegue ya tenga un punto de referencia del estado físico inicial de esos deportistas. Pero si tú no encontraste en eso en el club que estaba, inicialmente tienes que tomar test físico. Esos son los que te van a dar el parámetro y que te van a dar las primeras indicaciones de la planificación del entrenamiento que tú vas a realizar. Por ejemplo, si tú llegas al primer día de entrenamiento, la primera semana de entrenamiento, que es adaptación, la siguiente comienzas a tomar los test físicos. Y al tomar los test físicos, tú te das cuenta que en resistencia están en un nivel muy bueno, excelente. Tú sabes que esa capacidad a lo mejor no la tienes que trabajar tanto. O sea, vamos a hacer a lo mejor completar, hacer la suficiente ejercicio como para completar, para que todos lleguen a su mejor nivel, pero tú sabes que esas capacidades están bien. Entonces, ese tiempo que lo puedes aprovechar, lo mejor en incluir ejercicios tácticos, técnicos, en vez de trabajar 100% o el 80% del tiempo esa capacidad. Eso te digo, ¿no? Pero si tú ves que la parte física, la parte de resistencia está mal, tú ya sabes que tienes que enfocar esa planificación inicial en el desarrollo de esa capacidad física para que después se les pueda hacer fácil alcanzar la forma deportiva después. Si nosotros aplicamos desde la primera semana ejercicios, por más que los tengamos en progresión, partiendo de la resistencia, pero sin tener la idea inicial de esos deportistas, podemos terminar sobrecargándolos. O sea, como te digo, si nosotros estamos bien en fuerza, los futbolistas tienen un buen nivel de fuerza, y vamos y aplicamos ejercicio de pesas y pesas y pesas, vamos a terminar a lo mejor sobreentrenando a ese deportista, y a lo mejor lo que queremos nosotros, que mejorar esa capacidad, terminamos simplemente provocando lesiones o provocando otro tipo de problemas. Entonces, partamos desde los test físicos. Si ustedes encuentran un informe, partan desde los test físicos que ustedes pueden realizar, que están los test de fuerza, de resistencia, de velocidad, y de esos test, los que le arrojen ese test, los resultados que ustedes le arrojen ese test, se les va a hacer mucho más fácil planificar y saber qué dirección tiene que tener el equipo en todos los componentes, porque también tienen que aplicar en esas primeras semanas test técnicos y test tácticos que en internet ustedes pueden conseguir. Entonces, cuando ustedes tienen toda esa información, ustedes ya van a poderse reunir con el cuerpo técnico y cada uno poner su idea de cómo se debe realizar ese entrenamiento. Uno de ustedes me escribió por el WhatsApp, me dijo que el ejercicio que les hablaba era el burpee. David, muchas gracias. Es un ejercicio que es muy completo, que lo realizan generalmente la gente que hace CrossFit y funcional, y que te da bastante desarrollo tanto de fuerza como de resistencia. ¿Ya? La siguiente pregunta, por favor. Alex, acá tenemos una pregunta del profesor Dieter Quiñones, que nos pregunta, en base a la preparación física de un equipo sub-10 y sub-12, ¿qué tipo de trabajos son los específicos en preparación física para ellos? Y si se puede utilizar peso y tipos de distancias en los cuales se hagan los trabajos de carrera continua. Ya. Primero, en esas edades no se planifica, porque nosotros el objetivo no es alcanzar la forma deportiva en esas edades, sino que el futbolista alcance un buen nivel técnico, a lo mejor el desarrollo de juego. La parte física en estas edades no se trabaja de la manera convencional como nosotros la vamos a trabajar, a lo mejor con adolescentes o con futbolistas de primera categoría. Hacer ejercicios con pesos, a lo mejor con elementos que exijan mucho al cuerpo del niño, va a provocar que lesiones.
Por ejemplo, si tú haces un trabajo de fuerza con a lo mejor con elementos, con mancuernas y cosas de esa con niños, ¿qué va a hacer? Que maduren sus músculos y sus articulaciones y sus huesos, y provocando a lo mejor que después, cuando entre la adolescencia, ya el desarrollo del niño se estropee. O sea, que ya no alcance la altura que a lo mejor inicialmente él tenía que alcanzar, porque tú ya trabajaste ejercicio de fuerza muy exigente en esas edades y provocaste a lo mejor que se sellaran la parte del crecimiento de los deportistas. En esas edades nosotros también tenemos que tener muy claro que la parte física condicional no es lo importante. Las capacidades que ustedes van a trabajar en esas edades son las capacidades coordinativas. El niño tiene que aprender a jugar, ya debió haber pasado en los 7, 8 años, a lo mejor por los trabajos que se realizan en las escuelas, desarrollando los movimientos naturales o los de coordinación general, y tener ya a lo mejor desarrollo de coordinación fina, ¿no? De conducción del balón, a lo mejor en zigzag, en velocidad, trabajos de equilibrio, trabajos de percepción espacial, de percepción temporal, de todas las coordinaciones. Porque nosotros no podemos acelerar los procesos en la formación de los futbolistas. Si nosotros aplicamos carga física en esas edades, no estamos trabajando de manera correcta. En esas etapas el jugador tiene que aprender a jugar, tiene que conocer el juego, tiene que desarrollar la inteligencia de juego, tiene que desarrollar la percepción, ¿no? Entonces, para nosotros poder hacer eso, sabemos que en esas edades, por lo menos hasta los 11 años, el trabajo más importante que nosotros tenemos que hacer es el desarrollo de las capacidades cognitivas, de la técnica, y por ahí, si tú me puedes decir que se pueden utilizar ejercicios tácticos en esas edades, sí se pueden hacer, o sea, ejercicios tácticos básicos, donde los chicos van a lo mejor saber elementos básicos como el agrande y el achico, o sea, que el chico sepa cuándo ir a pedir la pelota y cuándo ir a buscar el espacio que le ponga un pase. Pero de ahí, parte física, meramente, evitemos hacerlo, porque el niño mediante el juego, mediante lo que tú estás realizando en esas sesiones de entrenamiento, por ejemplo, tú pones cono para que el niño haga zigzag, y en ese ejercicio ya está trabajando la fuerza, ya está trabajando resistencia cuando están jugando en las sesiones de entrenamiento que ustedes crean. Entonces, aplicar después otro tipo de ejercicio más fuerte no nos va a llevar a hacer un entrenamiento de manera correcta. Hay que estimular en esa etapa a los niños, ¿no? Mediante el juego nosotros estimulamos esas capacidades físicas, ¿no? La fuerza, la resistencia. Mediante esos ejercicios o juegos que nosotros hacemos, ya el niño está mejorando la parte física. Así que hacer ejercicios con autocargas o con elementos extras del entrenamiento, mejor no hacerlo. Alex, otra pregunta. Luis Ana te pregunta, ¿qué tipo de ejercicios pueden hacer después de un juego de alta intensidad? Después de terminar un partido, tú dices. La pregunta es, tipo de ejercicios después de un juego de alta intensidad. Me imagino que se refiere a un juego, puede ser algún ejercicio de alta intensidad o sí, también después de un partido. Bueno, si es dentro del entrenamiento, dentro de la parte principal, terminaste de hacer un ejercicio muy intenso, obviamente viene la etapa de vuelta a la calma. En esa vuelta a la calma, obviamente tú vas a hacer varios ejercicios. El que más se recomienda generalmente es que realicen un trotecito suave, a lo mejor que le va a permitir eliminar sustancias de desecho que se acumulan por la intensidad del ejercicio en el organismo, y que a la larga, si tú no los eliminas, sí te pueden ocasionar a lo mejor después molestias, dolores musculares y cosas así. Entonces, generalmente se recomienda un trotecito suave y después una buena sesión de estiramiento para que el cuerpo se relaje. Y después darle el tiempo suficiente, ir a la casa a comer bien y descansar lo suficiente para que se pueda dar el principio de supercompensación y se mejore el rendimiento. Alex, tenemos una pregunta de nuestro rector, el máster Alfredo Recalde, que nos saluda a todos y bueno, manda un saludo grande a todos los alumnos y exalumnos también que están presentes en la conferencia, y te felicita por la presentación. Pregunta, ¿los métodos de entrenamiento se pueden combinar aplicando tanto el método analítico como el globalizado o sintético, dependiendo del estado físico psicológico del deportista? Claro que sí, claro que se los puede combinar. Durante la semana de entrenamiento uno los va a combinar. Por ejemplo,
inicialmente todo equipo de fútbol, después de un partido intenso, al otro día, si citas a los futbolistas jugó domingo y lo citaste el lunes, o alguna vez cuando lo citas el martes, lo primero que tú vas a hacer, lo mejor iniciar el entrenamiento con un ejercicio analítico, dándole al deportista que realice una carrera continua o que a lo mejor realice una actividad leve para que se recupere el cuerpo, ¿no? Y después a lo mejor integras a lo mejor otro juego, otro método analítico, después a lo mejor de carrera continua hace un espacio reducido o un método global para que el jugador después se relaje, ¿no? Vas y recuperas el cuerpo y después recuperas la mente con un ejercicio meramente global. Y algunas veces también hasta por las situaciones nosotros que tenemos en el Ecuador, porque no todos los clubes tienen todos los elementos que tiene a lo mejor Barcelona, MLS, Liga. Entonces ahí hay que improvisar bastante. Algunas veces tú vas a la cancha y la cancha está mojada y no la puedes utilizar, entonces tienes que conocer todos los métodos de entrenamiento con los que puedes desarrollar una capacidad para hacerlo de manera correcta. Alex, otra pregunta. Jonathan Huerta dice, buenas noches. Su pregunta es que en formativas no todos cuentan con los recursos necesarios para obtener un buen rendimiento de jugadores y todo ello es el resultado de muchas lesiones en jugadores de primera. Imagino que quiero tu opinión. No, repíteme la pregunta, no la entendí. Dice que en formativas no todos cuentan con los recursos necesarios para obtener un buen rendimiento de jugadores. Y todo ello es el resultado de muchas lesiones en jugadores de primera. Sí, obviamente, si tú llevas a niños a jugar o a entrenarlos en una cancha de cemento, obviamente vas a provocarles lesiones. Entonces, generalmente uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de aplicar los ejercicios o realizar juegos. Si eres, a lo mejor estás en un equipo que no tiene las mismas condiciones, a lo mejor de equipos profesionales como Guayaquil City, y tus categorías inferiores no tienen todos los recursos, hay en internet te entras a YouTube, bastantes ejercicios para poder hacerlo, trabajar capacidades sin tener a lo mejor un impacto profundo en la parte fisiológica de los niños, ¿no? Hay que tener bastante imaginación a la hora de hacer los ejercicios. Y se da hasta los problemas hasta en las canchas sintéticas. Ustedes saben que cuando uno trabaja constantemente en canchas sintéticas, pueden provocar problemas a nivel musculares. Entonces tiene que uno ir tratando de realizar ejercicios. A lo mejor si un día trabajaste en las canchas de cemento porque no tienes más, a lo mejor el otro día tienes que tratar de hacer otro tipo de actividad para que el niño se recupere, ¿no? Y que elimine los problemas que ocasionaron a lo mejor de trabajar en ese tipo de cancha. Además, tenemos que saber que a lo mejor cuando nosotros trabajamos con categorías inferiores, no se trabaja toda la semana, hasta 7, 8 años vas a trabajar 2 o 3 veces por semana, ¿no? Y a medida que los chicos van llegando a la adolescencia, van aumentando un día o hasta completar y trabajar toda la semana, pero es difícil en divisiones inferiores trabajar todos los días, hasta por las mismas situaciones que se dan regularmente en el fútbol ecuatoriano. Alex, sí, continuamos con la sesión de preguntas. Acá tenemos una de Santiago Torres, en el cual dice, profesor, usted menciona que la fuerza se trabaja descansando. Sin embargo, yo tenía entendido que descansando se logra la supercompensación. ¿Me aclara ese punto, por favor? No, yo no dije que la fuerza, o sea, tú tienes que aplicar un estímulo. Este estímulo, ¿cuál sería el estímulo? Vas al gimnasio y vas a hacer pecho. Las repeticiones que hiciste en la barra es el estímulo. Inicialmente te vas a sentir cansado, fatigado, porque bajaron tus condiciones iniciales. Entonces, para que puedas recuperarte y mejorar esas condiciones iniciales, tienes que comer y tienes que descansar, tienes que dormir. Entonces, cuando tú descansas, o sea, comiste bien y lo necesario, digamos, comiste proteína, que es lo que necesitas para desarrollar fuerza y la hipertrofia también se desarrolle. ¿En dónde se produce el proceso de mejora? En el sueño profundo. Cuando tú alcanzaste el sueño profundo es cuando ya el cuerpo se dedica a una sola función, ¿no? Pero cuando nosotros estamos activos, el cuerpo está haciendo, fisiológicamente, está concentrado en realizar muchas funciones, en caminar, en hablar, en mover el cuerpo, en esto y en lo de acá. Pero cuando tú ya estás dormido,
tu cuerpo está totalmente inmóvil y relajado, y el cuerpo se puede dedicar a recuperarse después de haber recibido un estímulo, en este caso los ejercicios. Entonces, cuando tú estás en el sueño profundo, ya el cuerpo fisiológicamente se dedica a recuperar el músculo que tú agrediste por el estímulo en el gimnasio. Entonces, en el sueño profundo es que yo te digo, mejora la parte, a lo mejor se mejora la hipertrofia y se mejora la fuerza, ¿no? Eso era lo que quería dar. Y todo ese proceso que te estoy dando es lo que es la supercompensación. Porque ¿qué va a pasar después? Después que le diste al cuerpo el suficiente tiempo de descanso, la alimentación adecuada, después de 48 horas, tú vuelves a hacer el mismo ejercicio con el mismo peso y ya te lo vas a sentir más ligero, porque ya se dio el proceso de supercompensación. Entonces, para que pueda mejorar, tú necesitas hiciste con 40 kilos la primera sesión, entonces necesitas que la segunda sesión se realice ya con 45 kilos para que pueda seguir mejorando el músculo. Porque si tú vuelves a hacer el mismo ejercicio, como te digo, ya no lo sientes igual, lo sientes más ligero, ya no es el mismo estímulo. Entonces, ese proceso que te estoy descifrando o te estoy describiendo ahora es el proceso que es la supercompensación, ¿no? Lo que te digo que mejora en el sueño, sí. Ahí se da la primera parte, la recuperación. Y la mejora se da ya cuando le diste el tiempo suficiente para mejorar. Y después cuando vas a realizar la siguiente carga, obviamente ya estás en un estado mejor. Alex, otra pregunta. Dice Julio Bajaña, ¿cómo podemos reforzar la parte psicológica en casa para poder realizar actividades físicas para no lesionarnos basado en la problemática actual? La parte psicológica es muy importante sobre los niños. Y me parece que más la deberían manejar los entrenadores que están capacitados. Generalmente los padres de familia se dejan llevar por a lo mejor la parte emocional y terminan a lo mejor perjudicando mucho al deportista en el trato que le dan en el desarrollo de parte psicológica que le dan a los chicos, ¿no? Entonces, principalmente en la casa, creo que al deportista o al niño o al joven, que practica fútbol, tienen que sus padres tratarlo de la misma forma que tratan a los demás, ¿no? Para que el chico psicológicamente se desarrolle de una manera más estable. Aparte, la personalidad sí la podemos desarrollar estimulando a nuestro hijo, a lo mejor desarrollando en sí la necesidad de seguir progresando, ¿no? A lo mejor comprarle implementos. Si tú le compras un balón en casa al niño no le vas a tener que decir que lo coja y la domine. Va a llegar a su casa, va a coger su pelota y va a comenzar a dominar. Si tú le compras a lo mejor cono, platillos y escaleras, te aseguro que el niño va a llegar y va a desarrollar las mismas actividades que desarrolla en el entrenamiento, porque es lo que está viendo. Entonces nosotros a lo mejor no tenemos que manejar la psicología en casa de manera directa con esos chicos, diciéndole, no, mira, tú eres un futbolista y los futbolistas tienen que hacer esto, hacerlo de acá, o tú eres buen futbolista, así que tú no puedes salir a la calle, tú no puedes hacer esto, no puedes hacerlo de acá, ¿no? Entonces, porque ya el niño se siente diferente a sus hermanos, se siente diferente a lo mejor, y lo que tenemos que nosotros evitar es que el niño asuma conductas que después las va llevando al entrenamiento y nos perjudica a nosotros nuestro trabajo. Algunas veces llegan los chicos un poquito sobrados, o los niños llegan al entrenamiento sintiendo con que ellos son la figura, y el proceso a lo mejor de ahí, de mejora de la parte psicológica, se pierde. Entonces siempre prefiero que los chicos en casa los traten normal y que el entrenador en la cancha sí maneje procesos de entrenamiento donde se aplique la psicología, que también es difícil, porque una vez los entrenadores ya en la cancha, ahí tienen cada uno de los entrenadores una personalidad. Una vez si uno insulta a un niño, ya el niño queda cohibido. ¿No? Si uno le reclama una jugada, va el niño y hizo una gambeta, y tú te pusiste bravo con el niño por haber hecho esa acción, obviamente el niño se cierra, ya después no va a querer hacer esa acción. Va a simplemente hacer la parte simple, toca y pasa, y después su proceso o su progresión, su mejora, se va a detener, porque nosotros tenemos que en el entrenamiento estimular la creatividad. El niño tiene que ser creativo, el futbolista tiene que ser creativo, y nosotros en el entrenamiento tenemos que estimular bastante la creatividad de los niños. Si hizo el niño una garrincha y no le salió, bueno, vamos, le felicitamos y le decimos, bueno, vas a hacerlo bien la próxima vez,
no dejas de hacerla. Entonces, esa es la manera de nosotros poder trabajar la parte psicológica con los niños sin perjudicarlos. Perfecto, profe Ale. Tenemos una pregunta acá del señor Stuart Washington. Dice que con chicos de 13 a 16 años, me imagino que él trabaja esa categoría, luego de esta para por el confinamiento, ¿es recomendable trabajar en espacios reducidos nada más o se puede variar con lo tradicional, trote, alargues, vallas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, personalmente yo creo que ganarían más trabajando en espacio reducido, porque obviamente los chicos por esta situación tienen un mes prácticamente que no han realizado trabajos cooperativos, o sea, en grupo. Entonces, si tú llegas y vas a trabajar de manera analítica los ejercicios, se va a perder mucho más tiempo, pero si tú llegas y haces espacios reducidos, claro, donde se trabaje resistencia o se trabaje resistencia aeróbica, anaeróbica, tú vas a ganar mucho más, porque el niño rápidamente va a recuperar la forma deportiva. No nos olvidemos que son chicos, a los 13 años el niño está lleno de energía. ¿No? Si fueran jugadores ya grandes, puedes decir, bueno, va a haber una pérdida bastante grande en su forma deportiva, pero en el niño no es tanta. Entonces el niño de 13, 14 años, tú puedes darte el lujo a lo mejor de llegar y hacer bastante trabajo global y seguramente te va a dar buenos resultados. También si puedes combinarlo con a lo mejor con ejercicios con autocargas, también lo puedes hacer, pero a lo mejor por la parte física, la parte técnica, la parte táctica, que se está perdiendo bastante por la descontinuidad del entrenamiento, integrarlos todos en un solo ejercicio te va a dar mejores resultados. Alex, tenemos otra pregunta. Dame un segundo. Saludos cordiales, profesor, te dice. ¿Qué equipos actualmente aplican la periodización táctica que tú conozcas aquí en el Ecuador o en el exterior? Me imagino que para tener como referencia. Pues generalmente los equipos de Mourinho son los que aplican bastante la periodización táctica, o sea, el Tottenham, los de Vilas Boas, pero generalmente acá en el Ecuador es difícil aplicarla, ¿no? Porque generalmente tú tienes un morfociclo patrón que generalmente lo vas a repetir semana a semana para poder desarrollar tu modelo de juego, pero cuando tú tienes partidos en la altura, en el llano, en diferentes situaciones geográficas, desarrollar un mismo morfociclo durante un tiempo largo a lo mejor no te dé los mismos resultados, sobre todo enfocándolo totalmente en la parte táctica. Es obligación tuya, en la semana que vas a hacer o vas a ir a la altura, te va a tocar trabajar la parte física, a lo mejor hasta de manera analítica o de manera diferenciada de los otros trabajos, táctico y técnico. Entonces acá se va a hacer muy difícil desarrollar ese tipo de planificaciones. Concebida así como la tiene o la aplican en Europa, ¿no? Que casi viven en las mismas condiciones todos los países europeos. Pero acá en el país a lo mejor tienes que conocerla profundamente muy bien para saber de qué forma la puedes aplicar y obtener buenos resultados. Sí, Alex, la siguiente pregunta. Dice, los chicos están entrenando en casa, de José David Luna Torres, a nivel formativo. ¿Cómo se recomienda llevar la semana de entrenamiento con las capacidades condicionales y cuánto tiempo, obviamente, se debe trabajar? Y además, si se deben trabajar los 7 días de la semana o alcanzaría con 5 o 6. ¿En qué categoría sería? Los chicos de divisiones formativas, me imagino que a nivel de 14 a 18. En esa edad se puede trabajar los 5 días de la semana, se puede hacer a lo mejor sesiones de 1 hora, ¿no? Prolongarlo más a lo mejor porque vas a trabajar más la parte física. Como le digo, los trabajos funcionales en este momento son muy buenos, pero yo creo que mejor sería trabajar los ejercicios coordinativos por medio de escaleras, a lo mejor se pueden conseguir los balones suizos, estos que son para trabajar la coordinación, también sería muy bueno. A los mejores ejercicios a lo mejor trabajar la fuerza por medio de cajones, a lo mejor de cuerdas. Todos los ejercicios funcionales los puedes aplicar al fútbol, que lo puedes aplicar al fútbol con ejercicios de fútbol, a lo mejor trabajando en la parte técnica también, serían buenos, ¿no? Pero que no sobrepasen la hora, porque a lo mejor después
terminan siendo más perjudiciales, porque al final tú no sabes cómo esos chicos están aplicando esa carga, ¿no? Porque no tienen noción, ellos van y repiten, y hacen ejercicio, y se les ocurrió a lo mejor ponerse al hermanito en la espalda, se lo pone, entonces tú no sabes cómo están aplicando o realizando los ejercicios, entonces hay que decirle que se enfoquen más a lo mejor en el desarrollo de la parte coordinativa, a lo mejor con ciertos ejercicios funcionales y que no pasen la hora. Y si lo pueden realizar por lo menos 5 días a la semana, lo pueden hacer. ¿Otra pregunta? ¿Me escuchan? Sí, Alex, estamos esperando las últimas 2 preguntas para cerrar el ciclo. Ya que. Alex, una pregunta de Julio César Jara. Te pregunta, ¿a qué edad ósea y cronológica podrían los chicos realizar trabajos de gimnasio? Ahí es bien difícil, ¿no? Porque depende mucho de los chicos. Generalmente cuando ya empiezan el desarrollo, ya se comienzan puedes aumentar un poquito más los estímulos, o sea, los ejercicios físicos, porque en ese periodo el niño puede desarrollarse, se está desarrollando concretamente, ¿no? Sugiero que hasta los 14 años tú puedes hacer ejercicios bastante con su propio peso, ¿no? A lo mejor abdominales, brazos, ¿no? Sin llevarlos todavía al gimnasio. Personalmente yo los llevaría a lo mejor 16, 17 años ya al gimnasio, donde puedan hacer los ejercicios un poquito con bastante peso. Última pregunta, Alex. Acá hay una compañera, Paola Cristina Oyaguari, que pregunta, dice, una vez que aplicamos los test físicos al inicio de la temporada, ¿es necesario volver a aplicar los mismos test, sí o no? ¿Después de qué tiempo nos recomendaría volver a aplicar los test? Personalmente, generalmente te recomiendan 2 veces en el año. O sea, tú los tomas antes de empezar en las primeras semanas de la pretemporada, tomas los test físicos iniciales, eso te van a arrojar unos datos. Y después a lo mejor a mitad de año, a la mitad de la temporada, puedas volverlos a aplicar. Generalmente hasta los tomaría al final de la temporada para saber cómo están terminando esos chicos y así a lo mejor saber qué es lo que tengo que mejorar la siguiente temporada. Pero con 2 veces que tú los tomes a la mitad de año, por ejemplo, en esta para, al volver, generalmente cuando se dan paras a mitad de año, por fecha FIFA o por paras del campeonato, porque terminó la primera etapa del campeonato, en ese periodo tú puedes tomar o volver a tomar test físico. Bueno, muchas gracias, Alex, por tu presentación. Creo que ha sido excelente. Y la verdad que, bueno, a través de las preguntas hemos podido despejar muchas dudas. Bueno, te agradezco muchísimo y, bueno, una vez más, en nombre del Instituto Tecnológico Superior de Fútbol de Guayaquil, damos las gracias a todas las personas que han participado en esta primera semana de ciclos de conferencia y asimismo tener la grata noticia y la información que les quiero dar para la próxima semana, que vamos a tener un ciclo muy, muy interesante en el cual vamos a presentar desde el día lunes hasta el día viernes diferentes conferencias con nuevas presentaciones que van a ser de mucho interés para todos. Así que les llegará la información, estará en las plataformas del instituto, en las redes sociales, se van a hacer las difusiones respectivas y obviamente allí obtendrán los diferentes links para poder ingresar a las charlas de la próxima semana, para mantenernos totalmente activos en este momento en el cual estamos en confinamiento y, bueno, aprovechar estas herramientas tecnológicas que nos permiten de alguna u otra forma poder mantener la comunicación, poder entrar en sus hogares, de alguna forma estar también unidos y obviamente esperando que pronto podamos salir de esta situación. Así que un abrazo grande para Alex, agradecer también a Javier, a Humberto Aparicio, también que nos ayuda, a Carlos Castillo en los controles. Bueno, te dejo, Alex, para la despedida y nos veremos, Dios mediante, la próxima semana en un nuevo ciclo de conferencias. Bueno, doy la gracia a la gente que estuvo pendiente hoy día de la charla. Espero que les ayude
bastante a la hora de realizar su trabajo, sobre todo en la parte física. Le doy la gracia también a Aldo, a Javier, a Alex, que siempre están pendientes de la organización de las charlas, al Instituto de Fútbol, ¿no? Que nos dio la oportunidad también de usar de su página para promocionar las charlas. Gracias al instituto creo que podemos llegar a mucha más gente, a muchos estudiantes que han estado ahí y que necesitamos, todavía están ávidos de conocimientos, y este es un medio importante para poderlo lograr, ¿no? Sí, Alex, gracias a ti por la charla, gracias Aldo por estar esta tarde con nosotros, gracias Javier, al señor rector Alfredo Recalde por su presencia del máster. Muchísimas gracias a todos los docentes, a todos los compañeros, estudiantes del instituto, graduados e invitados por su presencia. Recordarles que se está grabando las conferencias, la del día miércoles no la pudimos grabar, pero la de ayer está grabada, esta conferencia también está grabada, serán subidas a la página de las redes sociales del instituto para que ustedes puedan tener acceso y puedan volver a verlas en caso de que no hayan entrado desde su inicio, ¿no? Por favor, una recomendación más. La próxima semana, como dijo el profe Aldo Mariano, estaremos en el mismo horario, 6 de la tarde. Ya tenemos una programación de lunes a viernes que será publicada de igual forma en la página del instituto para que todos puedan acceder y contar con una mayor cantidad de gente en la próxima semana, ¿no? Agradecerle a todos que acaten las disposiciones de apagar los micrófonos cuando se ingresa y apagar las cámaras. Veo por ahí algunos compañeros que tienen las cámaras encendidas. Entonces, necesitamos que esa disposición sea respetada para poder ser llevada de la mejor manera la conferencia. Muchas gracias a todos. Aldo, ¿algo más que acotar? Aldo, activa el micrófono. Nuevamente agradecerle a todos los presentes y bueno, invitarlos, como dije anteriormente, a la próxima semana, que va a ser un ciclo de conferencias muy, muy rico en cuanto a las necesidades de todas las personas que son estudiantes activos y ex estudiantes y personas invitadas del Instituto Tecnológico de Fútbol. Gracias.